Bueno, vamos a hablar de urbanización digital y el título es Mínimas reglas de convivencia para respetar los derechos digitales sin bloquear la innovación. Siempre que se establece alguna regla, se la critica porque no nos dejan innovar, no nos dejan hacer. Así que vamos a tratar de crear reglas que realmente no bloqueen, sino que potencien la innovación. Y eso es una forma de ver las cosas de manera diferente. La tecnología digital no es buena o mala, depende de cómo la usemos y dejemos que se use. Y hoy creo que se está hablando mucho en las presentaciones anteriores de cómo estamos dejando libremente a que se use de una manera que no es la adecuada. La tecnología digital evoluciona permanentemente, pero es disruptiva cuando nos modifica el contrato social. Y eso es cómo convivimos, cómo vivimos juntos, ¿no? Vamos a recorrer distintos temas, cómo llegamos a la situación actual de la sociedad digital, qué podemos aprender de eso, por qué necesitamos reglas para convivir, qué pasa si no las tenemos, cómo funciona la innovación, qué comportamientos las bloquean y no son precisamente de reglas, sino son modelos de negocio las que bloquean la innovación, así que las debemos evitar. ¿Y cómo podemos resolver los problemas de esta disrupción digital que se ha hablado durante toda la mañana, ¿no? ¿Qué reglas mínimas debemos establecer y hacer cumplir? Hay mucha información en las presentaciones que voy a mostrar. La idea es que quede el material, así que hay links, hay referencias. Déjense llevar por lo que voy contando y no traten de leer las transparencias, ¿no? La sociedad digital, hay un arqueólogo, Jenny Roca, de España, que ha estudiado desde el punto de vista de la arqueología, el impacto de las tecnologías, no las tecnologías en sí, y él identifica determinadas tecnologías que han cambiado la forma en que vivimos juntos, es justamente el contrato social. Por ejemplo, la era lítica, donde logramos separar la separación del trabajo, ¿no? Uno cazaba y otro hacía las flechas, el sedentarismo, pasar de ser cazador a recolector, la era industrial, donde aparecen los derechos de los trabajadores, pero tampoco aparece en el primer día que aparece la era industrial, aparecen luego de muchos tiempos de estar permanentemente en una tensión ajustando las cosas, ¿no? Y la era de la electricidad, pero esa línea de modelos productivos que fue evolucionando y termina en lo digital, tiene otro parangón que tiene que ver con cómo se han transmitido esos conocimientos, cuál es la tecnología de transmisión del conocimiento, desde un jeroglífico a la aparición de la imprenta. Fíjense el impacto que han tenido estas tecnologías en ese estadio de la cultura del hombre, ¿no? Y hoy podemos decir que la disrupción digital nos está obligando a definir los derechos digitales. O sea, así como en algún momento se definió la propiedad, hoy se define los derechos digitales, que es motivo de este encuentro, ¿no? Así que acá hay una gran convergencia que se detecta. Este hombre después hace un foco en los últimos 100 años para ver la velocidad con que esto genera, y agarramos un solo concepto, como es el contenido, que podemos buscar su definición en el diccionario, pero el concepto de contenido ha cambiado a lo largo de los años. Desde un contenido donde solamente lo podíamos ir a buscar a un cine, a una biblioteca, era solo en entornos públicos, a poderlo tener en forma privada, a poder generar contenido, a poder publicarlo, y hoy estaríamos hablando a poder dialogar con el contenido, con mellizos digitales, realidad virtual, ChatGPT, o sea, podemos dialogar con el contenido. Entonces, el concepto va cambiando porque el entorno que genera la tecnología lo va modificando. Y ahí tenemos todos muchos otros conceptos que tenemos que reconfigurar, reconceptualizar, ¿no? La identidad, la propiedad, la participación, la pertenencia, la inteligencia, la misma economía que ha quedado anclada en la era industrial, en una era de red. No funciona la economía que tenemos hoy en estas nuevas reglas que se están generando contextuales. Entonces, y fíjense lo que se decía en Davos en enero del 2019, ¿no? La fusión de las tecnologías está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. O sea que todo está empezando a comunicarse de una manera que no lo hacía. Y simplemente marqué dos, una que tiene que ver con blockchain y otra que tiene que ver con inteligencia artificial, por marcar 2 de 35 tendencias que se identificaron en ese evento. Entonces, acá lo que tenemos que comprender es cuáles son las reglas que hacen que un ecosistema sea sustentable, porque podemos estrellarnos fácilmente con cualquiera de estas tecnologías y hay antecedentes claros sobre ello.
Básicamente, Bernhard Lieder, que fue uno de los un economista alemán, que fue uno de los creadores del euro, empezó a trabajar teóricamente los ecosistemas y llegó a detectar cuáles son las variables claves que lo hacen sustentables. Y es este equilibrio entre la eficiencia que se busca con todas estas tecnologías que van haciendo cada vez más fácil, más rápido, más económico las mismas cosas, y la resiliencia del funcionamiento de esos ecosistemas. O sea, tener una alternativa de hacerlo bien es buena, pero si no tengo algo para compensar o al ser alternativa una solución, cuando esa solución fracasa, no lo hace sustentable al modelo, no lo hace sustentable al ecosistema. Y él descubrió que la resiliencia está basada en dos variables, la diversidad y su interconectividad. Es muy conocido en la economía, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. En el ecosistema, si un animal se puede comer a otro o una planta, tenemos esa interconectividad de la biomasa, pero en la era digital, eso es la fluidez de los datos entre los distintos actores de diferente capacidad y tecnología. Y este es el punto donde somos muy malos. Somos buenos en la diversidad, muy malos en la interconectividad. Así que es fundamental encontrar reglas de convivencia que nos permitan potenciar lo que tenemos y lo que es bueno. Hace muchos años, que no era ya por el año 2000, hizo esta transparencia que me pareció muy importante para poder conceptualizar, hacer masa de lo que estamos viviendo, ¿no? De este proceso disruptivo en que estamos involucrados. Y él hacía una analogía entre el espacio propio de la era rural, donde uno tenía prácticamente control de todo lo que necesitaba, al espacio urbano, donde tenemos que compartir con otros determinados servicios. Y este es un poco el concepto del urbanismo físico, que también, el no tenerlo, nos genera estas situaciones, favelas en el mundo físico, y hoy estamos viviendo en favelas en el mundo digital. No hay ninguna duda que lo que estamos viviendo, por más bonito y que se lo presente, son favelas en el mundo digital. Así que necesitamos un urbanismo del mundo digital, necesitamos reglas que permitan que la diversidad sea atendida, que sea contemplada, que sea tenida en cuenta. Así que si hacemos una rápida analogía, podemos ver que en el territorio físico teníamos la propiedad de ese territorio, ahora tenemos la propiedad de los datos, que son productos de nuestras personas, de nuestros trabajos, de nuestras organizaciones. Tenemos códigos en el mundo urbano para construir. Tenemos que tener reglas para compartir y reutilizar esos datos y cómo los sistemas los tienen que utilizar. Entonces tenemos servicios públicos en el mundo real, como el agua, luz, gas, seguridad, transporte. Bueno, también tenemos que tener servicios digitales y que los gobiernos tienen que asegurar de que existan en los entornos donde dirigen o en sus jurisdicciones. Esta equivalencia nos ayuda a pensar con mayor claridad qué cosas tenemos que soportar desde la gobernanza de los ecosistemas digitales. Así que podríamos decir así rápidamente que un urbanismo digital debería definir en una ciudad qué servicios de conectividad, que haya servicios de conectividad. No tiene por qué darlos el Estado, pero tiene que permitir que existan los privados que den esos servicios y tienen que estar considerados servicios esenciales digitales. Servicios de conectividad, servicios de identidad digital, servicios de que los datos sean usados desde sus fuentes, que no existan copias por todos lados de datos desactualizados que pueden traer errores de procesamiento, servicios proactivos de los eventos de vida de una persona como ciudadano, para que sea mucho más fácil realizar las distintas actividades en la gestión. Y cómo se deben reutilizar esos datos, qué reglas deben seguir la reutilización de los datos en otros servicios. Y esto abarca un gran abanico que hoy está todo fragmentado, porque hablamos de datos privados, pero el abanico va desde los datos privados al open data y en todas las manifestaciones que se les puede ocurrir. Así que en una sociedad digital, la gran pregunta es, ¿cuáles son las reglas mínimas para asegurar la convivencia digital sin bloquear la innovación tecnológica? Entonces, para eso tenemos que entender qué bloquea la innovación, porque la innovación se basa en reutilizar, complementar y combinar. Reutilizamos cosas con otro fin para lo que fue creado, podemos complementar distintas cosas en nuevos productos y servicios, o podemos integrar, mezclar, combinar muchos elementos funcionales
en un nuevo aparato y parece que es nuevo, sin embargo, no es más que esta pequeña escalera que acabo de describir. Mariana Mazzucato, una economista italiana que vive en Inglaterra, está desesperada por mostrar cómo la economía está destruyendo el valor creado por el mismo Estado, cuando, fíjense lo que es un iPhone, fíjense todas las tecnologías que están utilizadas dentro de un iPhone, y fíjense acá abajo, después lo ven tranquilos, todas las organizaciones que crearon la tecnología. Hasta Siri fue creada por el gobierno. O sea, este concepto ya nos muestra que acá hay un problema de reconceptualización de la propiedad, de cómo la propiedad se utiliza y que no hay reglas hoy que permitan utilizarla de manera segura, justa y compartida. Así que tenemos muchas piezas de muchas formas y la innovación es la idea de cómo combinamos esas piezas adecuadamente. Y ahí podemos crear múltiples soluciones que aún no se han creado. Rescato esta carta que hizo Lego hace muchos años, por el año 70, a unos padres, donde les mostraba justamente que no importaba si un varón o una mujer querían jugar con muñecas o con autitos, todo dependía de su habilidad para crear, de su imaginación. Y esta carta tiene un problema. Lego bloquea la imaginación de las personas. Ustedes me van a decir, ¿qué está hablando este hombre? Vamos a empezar a rescatar los problemas que tiene el modelo comercial, el modelo de desarrollo, el modelo de propiedad que estamos utilizando hoy en día. Lego se esfuerza por hacer herramientas para que los chicos puedan imaginar y crear. Sin embargo, cuando esos chicos empiezan a crear cosas, empiezan a tener problemas. Dice Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado y la imaginación no tiene límites, circunda el mundo. El problema es cómo hacemos para no bloquear ese conocimiento. Lego decía, poner en manos de las personas el material adecuado. ¿Y cuál es el material adecuado? ¿El mío? ¿El del otro? ¿Cómo hace Lego para permitir que cualquier imaginación sea utilizada? Y entonces empiezan a aparecer los problemas. Chicos que quieren utilizar la tecnología para innovar, pero no les alcanza el Lego y lo quieren combinar, mezclar con otra, y no es mezclable. No es mezclable porque los modelos de negocio que generan estas organizaciones no permiten la mezcla. Así que ya empezamos a tener claro cómo se bloquea la innovación, y se bloquea impidiendo la interconexión. Impedir la interconexión es la mejor manera de bloquear una innovación nueva. No voy a pasar el video, lo ven tranquilo después. Este hombre se tomó el trabajo, porque su grupo de niños no podía innovar justamente por estas trabas que estoy mencionando, y se tomó el trabajo de hacer todas las piezas que hacían falta para que los 10 juegos más populares de Estados Unidos se pudieran combinar. Tomó los 10, los cruzó con los 10 e hizo todas las piezas necesarias para que los chicos pudieran armar cualquier cosa que se les ocurriera. Y descubrió el primer problema que tiene la interconexión de las cosas, ¿no? Un crecimiento exponencial de esas necesidades de piezas diferentes para poder hacerlo. Los juegos crecían linealmente, las piezas que él hacía crecían exponencialmente. Se dio cuenta que había una, como un comodín, que si le pegaba piezas de todos a esa, lograba que funcionara. Bueno, eso ya ha sido estudiado por suerte como los mecanismos de interoperabilidad, y hay modelos de 2 esquinas que son inviables y son caóticos. Estos son las favelas digitales. Hay modelos de 3 esquinas que tienen la virtud de tener esta pieza clave que se puede utilizar, pero son cerrados para el que administra ese nodo. Y hay modelos totalmente abiertos, que este hombre no detectó, porque si se hubiera tomado un minuto para ver que con solo esta construcción se conectaban todos con todos, y no importa cuál, cualquiera que yo agarre horizontalmente me permite comunicar todo con todos a través de un modelo de nodos. Esta es la solución que es más abierta y que nos lleva a esos entornos. Hoy se hablaron de plataformas, Vanina habló de los problemas de las plataformas, perfecto. Bueno, plataformas como Uber, Airbnb, esas son plataformas cerradas. Pero hay ecosistemas que también son cerrados, como Lego, Rusty. ¿Cómo hacemos para conectarlos con ecosistemas abiertos?
con ecosistemas abiertos, como básicamente ha logrado Estonia en su desarrollo digital. No vamos a leer esto ahora, simplemente les queda ahí para poder ver en profundidad. Así que tenemos que ver ya vimos cuál es la escalerita en un proceso de innovación. Ahora, ¿qué es la motivación? ¿Por qué innovamos? Porque tenemos necesidades, porque tenemos soluciones que podemos crear, pero van a crear nuevos problemas. No, yo soy muy preciso en no mezclar los problemas de las soluciones con los mal nombrados problemas de las necesidades. Las necesidades son los derechos digitales que tenemos las personas. Las soluciones digitales son las que tienen problemas para cumplir con esos derechos, para satisfacer esos derechos. Entonces, bueno, mañana creo que va a estar la presentación de la Carta de Derechos Digitales. Esta carta es fundamental por toda la cobertura que tiene de los distintos aspectos que hacen a los derechos digitales y es sobre los cuales tenemos que definir las necesidades. La tecnología digital va cambiando. La tecnología digital no es la primera. Estaba la del papel, estaba la del gobierno digital, está la que Estonia llama gobierno invisible, está la de la icracia, que es el poder de la inteligencia artificial como sirvientes digitales. Todas estas están conviviendo en el mundo y tenemos que ser capaces de entender los problemas y los beneficios que cada una tiene, porque lo que queremos, sin lugar a dudas, es tener la mejor experiencia humana posible ahora y siempre, porque la tecnología va a seguir cambiando y la estrategia es lo que tenemos que mantener. En Montevideo, hace muy poquitos días, el 10 de marzo también, se habló del impacto de la inteligencia artificial en Latinoamérica, de la necesidad de la particularidad que tenemos como cultura en este lugar. Bueno, en todos lados se está trabajando esto y esto ayuda a definir las necesidades. Pero no olvidemos que no tenemos que enamorarnos de las soluciones, porque los problemas se resuelven cambiando las soluciones. Las necesidades son los desafíos permanentes que tenemos que satisfacer. Podríamos hablar de la blockchain, se habló mucho hace un tiempo de la blockchain, ahora de ChatGPT, de la inteligencia artificial. Cada una tiene sus pros y sus contras. No hay solución sin problema. No hay solución sin problema. Carlos Matos, un pensador chileno de gobiernos y demás, que decía siempre, si vas a cambiar una solución por otra, fíjate que los problemas de la nueva sean menores que de la vieja. Si no, no tiene sentido cambiar. Fíjense, hablando de inteligencia artificial, recomiendo este trabajo de Kate Crawford sobre el mapa de la inteligencia artificial, cómo gasta energía, cuál extractiva es el modelo de inteligencia artificial. Pero tampoco tiene que ver la inteligencia artificial acá. Es el modelo de negocio que se está usando. Se dice mucho que Google gasta muchísima energía para georreferenciar y mover y a generar las rutas de todos los ciudadanos que están utilizando los activos de Google Maps y demás. Nadie está pidiendo que se haga de esa manera centralizada. De hecho, hay otras alternativas que no gastan casi nada de energía porque cada uno, en forma distribuida, resuelve su problema de localización a través de los satélites. De hecho, hay aparatos que no tienen nada que ver con un data center, cloud en la nube y nada que se le parezca. Entonces, son los modelos que permitimos que pasen los que generan las distorsiones, los consumos que estamos criticando. Así que en este mundo que estamos viendo que todo empieza a conectar necesariamente para poder avanzar, y que en el fondo no es más que el problema. Este es a nivel macro, tecnologías entre sí, este es a nivel micro, organismos que necesitan de otros para poder hacer cualquier operación. Esto es lo que se puede estandarizar, se puede simplificar, se puede arreglar, porque no estamos trabajando en el interior de las organizaciones. El ecosistema tiene que permitir la diversidad. En una ciudad, el código de urbanismo no dice cómo tiene que ser construida una casa. El código de urbanismo dice cómo tiene que conectarse esa casa con el resto de las vías de comunicación, los servicios y demás. Entonces no hay restricción en qué hacer dentro de mi dominio, pero sí hay restricción de cómo hago para comunicarme con los otros. Y ahí aparecen cómo proteger los datos, un montón de cosas que vamos a ver rápidamente.
Así que en cualquier ecosistema que estamos viendo, tenemos este patrón que tenemos que respetar. Y esto vale para todas las tecnologías que yo mostré recién. Desde el papel hasta la inteligencia artificial, usa estos elementos. No puede no hacerlo. Hay organizaciones que tienen que hablar entre sí, hay una interoperabilidad backend, que tiene que ver con que esas organizaciones hablen directamente entre ellas. Hay un ciudadano, una persona que puede interactuar desde el papel, llevando el papel, a tener una wallet para llevar esa información. En todos los casos, en esta imagen tenemos todo lo que hay que resolver. Y esa forma de resolverlo de acuerdo a distintas tecnologías se puede ver acá. Desde el X-Road como mecanismo backend, que es una solución, no es la única. Desde un MyData que establece protocolos para dar consentimiento al uso de los datos que pasan directamente entre las organizaciones, o una identidad autosoberana para poder adueñarme yo de los datos y llevarlo en una wallet de otro lado. En todos los casos estamos siempre representándolos en el mismo esquema. Nosotros en Neuquén, y siguiendo experiencia de Estonia, que siempre la vemos un poquito más adelantada, tomamos 3 principios que para Latinoamérica creo que son fundamentales. El principio once only, los procesos proactivos push y la interfaz abierta, que nos permite crecer en capas sucesivas, reaprovechando, reutilización. Acuérdense de reutilización, complementación y interfaz abierta, ¿no? Bueno, procesos, protocolos, smart contract, cualquier cosa que se tiene que crear entre los actores. Estas cosas no las puede hacer ningún actor en particular, a menos que tome control absoluto de la situación, que es lo que no queremos. Los actores, con sus roles, con sus funciones actuales, pueden conectarse a través de mecanismos para hacer procesos proactivos. En este momento, por ejemplo, acaba de emitirse el plan estratégico de Australia, y estos quieren ser, al 2025, quieren ser uno de los 3 países que mejor desarrolle los procesos proactivos para la ciudadanía. Esto es actividad interprocesal entre privados, públicos, distintas organizaciones, haciéndole la vida al ciudadano mucho más simple. Y ellos también han avanzado en el tema de inteligencia artificial, han creado la ley CRAT y han hecho esto que se llaman sirvientes digitales. Y hoy en día, en Estonia, muchos aplicativos de muchas organizaciones están siendo interoperados con inteligencia artificial, y yo puedo, usando Siri si tengo iPhone, Cortana si es un aparato que tenga Windows, bueno, creo que Alexa, y depende del que use, yo interactuando con ese autómata, yo puedo lograr hacer los trámites. Más fácil que eso, lo veo difícil. Ahora, internamente nada que ver con lo que se está haciendo quizás con ChatGPT y demás. Hay un chatbot que es capaz de contestar preguntas generales, pero después hay chatbots específicos para cada uno de los temas que tienen que ver con salud, educación, lo que sea. Esta es una estrategia. Estonia nunca centraliza, siempre se vuelca a la descentralización, que es la única forma de evitar realmente, como arquitectura, los problemas que estamos padeciendo. ¿Qué estamos haciendo en Argentina colaborativamente? Esto se está haciendo con el Estado, con las provincias, con las universidades, con los privados. Se está haciendo colaborativamente. En este momento se acaba de aprobar hace muy poquitos días una norma de ecosistemas, una norma que es muy particular, es un hecho histórico para Argentina, porque no se basa en ninguna norma ISO. ¿Y por qué no se basa en ninguna norma ISO? Porque ninguna norma ISO habla de ecosistemas. Siempre se habla de corporaciones, de empresas, pero siempre es una organización que manda, que gobierna, que quiere que sus stakeholders se alineen, no que distintos actores al mismo nivel horizontal empiecen a interactuar. Neuquén ya tenía un avance hace muchos años, en el 2013 y 2014, de un referencial, y ahora varias provincias han pedido a IRAN, que es el ente regulador de Argentina, a generar una norma. Hoy la norma 17.610 habla de cómo se debe crear un ecosistema con estas características. Provincias, universidades han colaborado en este desarrollo. También se ha incorporado el Framework Europeo de Interoperabilidad, que es muy bueno y que separa esto de las dimensiones que debe tener una interoperabilidad. Y quiero marcar errores que se están cometiendo drásticamente en los defensores de la interoperabilidad. Porque tenemos defensores de la interoperabilidad de salud
que hacen HL7, Fire, tenemos defensores en la parte petrolera, en la parte de GIS, y cada uno resuelve la parte semántica muy bien, pero cuando va a la capa técnica de seguridad, reinventa la rueda. Y entonces tenemos un cotolengo de situaciones de tecnología que son los agujeros de ciberseguridad que después tenemos. Algunos estamos usando X-Road, otros pueden usar otro, no importa. Lo importante es que todos los ecosistemas de los distintos dominios utilicen la misma interoperabilidad técnica. Y donde más hemos trabajado es en la organizacional, que es donde se empiezan a producir la forma en que los sistemas tienen que conectarse entre sí. Acá es la técnica de la transmisión, acá es la semántica de la comunicación y acá es la articulación que necesitamos entre las organizaciones que tienen que resolver ese problema. Y por supuesto, luego las leyes que lo cubren. Esta información que está acá es del caso de Neuquén. También hemos establecido la gestión y hemos agregado lo que es la gobernanza del EDI. ¿Quién define cómo avanza esa transformación digital? No es el órgano operador, sino es algo superior donde todos tenemos que poder participar en esa gobernanza. Bueno, simplemente muestro, esto es parte de lo que se puede obtener de la norma, pero mecanismos de diálogo entre los sistemas para cumplir con los principios de fuente auténtica que hacen que los datos sean autorizados por el titular. Este es un protocolo que hay que cumplir, este es otro para los procesos proactivos, hay otro para los servicios, y de esta manera, con cosas muy simples, que son casi como los enchufes de la corriente eléctrica, podemos hacer que los sistemas empiecen a colaborar entre sí, y entonces tenemos esta pirámide que es como nuestra pirámide de Maslow para las personas, es la pirámide de Maslow para este proceso de transformación digital. Conectar a todos los actores, Internet, compartir respuestas desde las fuentes, co-crear procesos entre las organizaciones. Afuera, ninguna organización sola puede co-crear procesos. Puede hacer un proceso en el medio de la nada, porque justamente necesita de la colaboración de los otros. Este es un espacio hoy no cubierto por el desarrollo digital. Libertad de servicios para que otros puedan reconstruir aplicaciones sobre lo que ya se ha hecho sin volver a hacerla. Cuando alguien no expone una API de su funcionalidad, está obligando al otro a rehacer todo su desarrollo. Así que esta es nuestra pirámide de necesidades. En el 2020, y quizás con el viento de cola de la pandemia, COFEFU, que es una organización que reúne a todas las jurisdicciones de Argentina, estableció un plan estratégico para crear un ecosistema federal argentino. Así arrancamos en diciembre del 2020, así estábamos en el 2021, fines del 2022, y hoy estamos en este nivel, donde cada provincia, que es un país federal, está utilizando un ecosistema basado en X-Road en este caso, y federados entre sí que ya están empezando a aparecer, con una norma y con leyes en cada una de esas jurisdicciones. Fíjense que esto es medio de abajo hacia arriba, varios frentes de abordaje, normativo, legal, leyes en muchas de las jurisdicciones que ya están trabajando, donde aparece el concepto de no repudio del intercambio de datos hecho con este modelo de interoperabilidad. Y bueno, y llegamos a esta conclusión, ¿no? ¿Estamos bloqueando o estamos potenciando la innovación? Los datos son el elemento básico para reutilizar. Si hay algo que estamos viendo es que los datos son el petróleo de esta nueva era digital, y ahí el primer principio es cómo los reutilizamos. Co-crear procesos es la mejor manera de complementar y liberar servicios para que otros creen desarrollos sobre, como este caso, fíjense, Estonia toma elementos que ya existen de inteligencia artificial como Siri, Alexa y demás, los combina con los servicios, y hoy esos elementos digitales de inteligencia artificial pueden hacer cosas en Estonia que no las pueden hacer en ningún otro lugar del mundo. Yo en Siri no le puedo pedir nada acá, en ningún lugar, ni en Estados Unidos le puedo pedir que me haga un trámite, ni me renueve el pasaporte, ni nada. Sin embargo, en Estonia lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque están estas conexiones, estos estándares que hacen que en un mundo de múltiples actores diversos se puedan empezar a combinar estos desarrollos. Y por supuesto la diversidad. Chris Anderson mostró
que la Internet abría la famosa curva de Pareto 80-20, la destruía y permitía que toda la diversidad sea atendida. Bueno, eso lo tenemos que poder soportar. Tiene que poder desarrollarse cualquier aplicación en forma abierta y distribuida que nos permita ese tipo de cosas. Así que, urbanización digital, ¿qué es? Debemos establecer estas reglas mínimas que son conectores para que todo funcione con todo, para asegurar la convivencia digital. Los generadores de tecnología, los vendors, las grandes marcas, no las pueden definir, ni las van a definir. De hecho, hay muchas manifestaciones de que piden que por favor se la definan. Se requiere el poder público para establecerlas. Estas reglas deben facilitar el cumplimiento por diseño de los derechos digitales. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme.